eres nuestro buen pastor, amado Señor. Te juro que ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa Gloria a de Dios. Dios, Gloria a Dios, gloria a Dios. Damos gloria al Señor en esta hermosa tarde. Bendecimos el nombre del Señor por su misericordia, porque nos permite la bendición de la vida y de estar en este lugar para adorar el precioso nombre del Señor. Nosotros aquí en la casa del Señor, usted en su casita, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Así que estamos en el nombre del Señor desde los diferentes lugares donde nos hemos conectado en un común sentir
y es de adorar el nombre de Dios y de meditar en su palabra. Así que en esta hora, antes de todo, vamos a dar inicio con una oración, luego damos la lectura de la palabra del mensaje de esta noche y entramos de lleno. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en esta hermosa hora estoy delante de tu presencia, Señor, para adorar y bendecir tu nombre. Gracias te damos porque nos da la bendición de unir nuestras voces, nuestros corazones para glorificarte. Te pido que bendigas la vida de todos los que hoy, Señor, se conectan a esta señal, a esta transmisión, que podamos meditar en tu palabra con absoluta libertad. Toma el control de todo, Señor, de todo el ambiente, Padre, y en los hogares. Te pido que las mentes, los corazones sean tomadas por tu Espíritu Santo para meditar en tu palabra. Todo espíritu de distracción, de interrupción, todo estorbo que el diablo quiera poner para que tu palabra no sea escuchada o predicada, lo reprendemos en el nombre de Cristo. Y declaramos, Señor, esta palabra que llega a los corazones y hace el efecto, Padre, que tú esperas. Bendigo la vida de todos los que hoy están con nosotros y que tu palabra pueda llegar, Señor, y efectuar ese cambio, esa transformación, esa bendición, ese crecimiento para la cual tú le envías. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. En esta hora vamos a meditar, hermanos y amigos, en la palabra del Señor. Vamos a hacerlo bajo el tema, defiende tu fortaleza. Ese es el tema para esta tarde, defiende tu fortaleza. Y yo quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 16. Santo es el Señor. Jueces, capítulo 16. Y le vamos a dar lectura en esta hora del verso 4 al verso 7, Jueces capítulo 16, verso 4 al verso 7, allí vamos a tener la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta hermosa tarde que el Señor nos concede. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo le podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me atares con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Esta es la palabra del Señor que vamos en esta hora a tomar como base para nuestro mensaje. Y acabamos de escuchar, hermanos, una parte de la Escritura que nos habla de un personaje muy famoso. Yo creo que este personaje no solamente es famoso en lo religioso o en lo espiritual, sino también es famoso en todas las esferas de lo secular, porque fue alguien muy importante, hermanos, en la Biblia, y que tuvo un talento de parte de Dios muy singular. Por eso en esta hora yo quiero que nos refiramos a él y hacer mención, hermanos, acerca un poco de la historia. Y es de que Israel estaba bajo la opresión de los filisteos. Y la Biblia dice que Dios se apareció a una mujer cuyo esposo se llamaba Manoa. Y el ángel que se aparece no era cualquier ángel, hermanos, era el ángel de Jehová. Era el Señor mismo, pero en ese tiempo se manifestaba de esa manera. Y le habla y le dice: vas a concebir, vas a tener un hijo, y tu hijo va a ser alguien especial, va a tener un ministerio particular. No le dio detalles, pero sí le dijo que se cuidara y que se guardara de no tomar vino, no tomar sidra. ¿Por qué? Porque este muchacho, este niño,
esta persona iba a estar consagrada a Dios aún desde el vientre de su madre. Entonces vemos cómo, hermanos, este hombre llamado Sansón vino a esta tierra con un propósito específico, vino a esta tierra, hermanos, con una labor que tenía que hacer, y es que los filisteos estaban dominando sobre Israel y Dios levanta como caudillo a Sansón. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que no debemos de olvidar que el hecho de que nosotros seamos alguien particular para Dios y que estemos dentro de los planes de Dios, eso no nos quita a nosotros la parte humana. Y en el caso de Sansón, hermanos, tristemente tuvo sus errores, tuvo algunos deslices en su vida que lo llevaron a pasar por momentos difíciles y de cierta manera también a tener algún tipo de fracaso. Y es que en la parte que nosotros leíamos, vemos una tercera persona en la vida de Sansón. Él tuvo que ver con una mujer timnatea, después tuvo que ver con una mujer ramera, dice la palabra del Señor en el verso 1 del capítulo 16. Pero aquí en el verso 4 se nos habla de que Sansón se enamora. Mire, después de esto aconteció, dice que se enamoró de una mujer del valle de Sorek. Entonces, este hombre, hermanos, que vino con un propósito específico de parte de Dios a esta tierra, pues como todo ser humano, abre su corazón y él se enamora. Pero tristemente, algo pasa, hermanos, y es de que se enamora quizás de la persona que menos debía de hacerlo, porque no había en ella lealtad, ni fidelidad, ni amor. Pero Sansón, hermanos, se enamora tanto así, que nos dice la palabra del Señor que se encaprichó con ella y se acerca tanto a ella, hermanos, que funde su corazón al corazón de ella, aunque no era correspondido. Y cuando los filisteos se dan cuenta de que esta mujer atrapó el corazón de Sansón, ellos se acercan donde Sansón y le ofrecen dinero, como bien leíamos. Ellos le dijeron, mira, te vamos a dar 1100 ciclos de plata cada uno de nosotros los príncipes, pero tú engáñale, dijeron a Dalila, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Infórmate en qué consiste la gran fuerza que él tiene y cómo lo podemos dominar y cómo lo podemos atar y cómo lo podemos vencer. Ahora, este hombre llamado Sansón, hermanos, no era como los demás. Le decía que era un hombre muy particular porque tenía un talento o un don de parte del Señor, que no era, hermanos, un don ni de sabiduría ni de profecía, sino que la Biblia nos habla de que el Espíritu de Dios venía sobre él y aumentaba sus fuerzas, diría el salmista, como las de un búfalo. Y tenía una fuerza sobrenatural. Esa era la estrategia, el arma que Dios le dio a este hombre llamado Sansón para poder defender y quitar el yugo de los filisteos de sobre el pueblo de Dios. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente, hermanos, Sansón empieza en un juego mortal con Dalila. Los filisteos llegaron, los príncipes de los filisteos llegaron, le decía, hicieron un acuerdo con ella. Ella estuvo de acuerdo con ellos, hermano. Y los filisteos le dicen, infórmate en qué consiste su fuerza. Yo analizaba cuando leí esta parte en la tarde, de que en qué consistía la fuerza de Sansón, en qué consistía esa gran fuerza. Porque quizá alguien puede imaginarse a un hombre corpulento de 2 metros de altura y casi un Luc Ferriño y como decimos coloquialmente, ponchado. Pero la Biblia nos dice que los filisteos le dicen, infórmate en qué consiste esa gran fuerza. Quiere decir, hermanos, que ellos no le veían ningún tipo de fortaleza física. Ellos decían, ¿de dónde tiene él esta fuerza si no es un hombre corpulento? Por eso a mí me lleva la idea de pensar que era alguien común, con un cuerpo común y corriente como cualquiera, quizás hasta larguirucho y con una apariencia de debilucho. Porque ellos se asombran y dicen, es que no le vemos por dónde tiene tanta fuerza. La Biblia dice que en una ocasión, poquito antes de la lectura base, quisieron matarlo, quisieron ponerle una trampa y estuvieron allí apostados en la puerta de la ciudad.
Pero ¿qué sucede? Que este hombre, dice la Biblia, que se levantó a la medianoche, tomó las puertas de la ciudad, que no estamos hablando de una puerta que pesa 50 kilos, estamos hablando de una puerta enorme, y que la arrancó, dice la Biblia, con todos sus pilares y con todos sus capiteles, y se las echó al hombro, y allá se las fue a aventar en la cumbre de un monte. ¿Por qué? Porque no era una fortaleza humana. No era una fuerza que dependieran, hermanos, de su alimentación, de su nutrición, de su ejercicio, sino que era una fortaleza que venía de parte de Dios para destruir a sus enemigos. Pero le decía que tristemente el enemigo no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Y siempre buscará la manera de lograrlo. Siempre buscará la ocasión para poder dañar lo que Dios ha hecho, para poder apartar al hombre de Dios, para poder hacer caer a la persona que está de pie sirviéndole al Señor. Y en Sansón no fue la excepción. La Biblia nos dice que esta mujer se contrató con aquellos hombres y empezó un plan diabólico. Y lo leíamos en el verso número 6. Que dice, y Dalila le dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Qué pregunta tan más terrible la de esta señora. Qué pregunta tan más terrible, tan más soez de esta señora. ¿Por qué? Porque ¿cómo preguntarle a Sansón, cómo puedo destruirte? ¿Cómo puedo matarte? Es como si usted le dijera, oye, ¿qué comida te gusta? Porque te quiero envenenar. Eso es lo que esta mujer le estaba diciendo a Sansón. ¿Cómo yo te puedo dominar? ¿Cómo podrían atarte? Y aquí viene algo que yo quiero que usted analice conmigo. La respuesta de Sansón fue, si me atan con unos mimbres, 7 mimbres verdes que aún no se hayan secado, entonces dice, me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Escuche la pregunta de Dalila. ¿Cómo te puedo destruir? Sansón dice, si tú me atas con 7 mimbres verdes que no se hayan secado, que no estén enjutos, entonces dice, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Aquí hay 2 cosas que yo quiero que usted tenga presente. Número 1, Dalila fue una mujer desvergonzada. Ella fue directo al grano. Sansón debió darse cuenta, y en mi muy particular manera de pensar lo hizo. Se dio cuenta de a dónde iba, pero tristemente su amor, ese amor dañado que tenía por ella, lo llevó a arriesgarlo todo. Él le dice, si me atan con 7 mimbres verdes, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Oiga bien, él está aceptando que él no es como cualquiera de los hombres. Él está aceptando que él era una persona especial. Él está aceptando que él era un hombre de Dios. Él está aceptando que él era un ministro que traía un propósito de vida, que Dios lo había enviado para destruir la opresión del enemigo y poder libertar a su pueblo. Él está aceptando y le dice, yo no soy como cualquiera de los hombres, pero si me atan con 7 mimbres verdes que no estén secos, entonces yo me debilitaré, número 1, y 2, seré como cualquiera de los demás. ¿Sabe qué es lo que Satanás siempre ha buscado del cristiano? Que usted y yo seamos como los demás. Eso es lo que él siempre ha soñado y siempre ha buscado, que usted sea como cualquiera, que yo sea como los demás. Por eso es que siempre los ejemplos malos o los malos ejemplos dañan demasiado, porque el enemigo viene y dice, mira, tú no lo haces, pero ¿qué tal el de allá? Y tú te guardas, pero mira, tú eres el único, lo que estás es que estás, ¿ves? Porque tú eres el único que te cuidas, tú eres el único que te guardas. Mira, todo mundo lo está haciendo, todo mundo le falla a Dios, no hay ningún problema con hacerlo. ¿Por qué? Porque quiere que usted se debilite y que usted sea como cualquiera de los demás. Sansón estaba aceptando, hermano. Estaba diciendo, yo no soy como los demás, pero si me ata, entonces seré como los demás. Y escuche, él empezó, le decía hace rato, a jugar un juego mortal, porque empezó a revelar el secreto de su fuerza poquito a poquito.
¿Cómo empezó? La cantidad de mimbres que dijo. Él dice, si me atan con 7 mimbres verdes. Ahí empezó a revelar un detalle del secreto de su fuerza. Ahí empezó a jugar ese juego mortal en el que él salió perdiendo. Porque dice 7 mimbres verdes. Reveló la cantidad del número. 7 mimbres verdes. Y luego usted lo sabe y lo podemos ir leyendo. Empezó a hablar y a decir, bueno, no es eso. Es que si me atan con cuerdas nuevas. Es que si hacen esto, es que si hacen... Mire, hasta que llegó, dice la palabra del Señor, a decirle, si tú tomas mis 7 guedejas, o en otras palabras, mis 7 trenzas que tengo en mi cabeza, y tú las amarras a una estaca y las fijas en la tierra, entonces yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Empezó Sansón a acercarse, a revelar el secreto de su fuerza. Primero empezó con el número 7, luego se fue subiendo a la cabeza. Y yo quiero hacer una aclaración. Y la aclaración es que la fuerza de Sansón no estaba en sus cabellos. La fuerza de Sansón no radicaba en su cabellera, sino que radicaba en la consagración que él tenía como nazareo para Dios desde el vientre de su madre. Porque no había pasado navaja sobre su cabeza. Y estaba, hermanos, en una consagración de esa manera, porque así era la ley de los nazareos, que no pasaran navajas sobre su cabeza. Entonces el secreto de la fuerza de Sansón estaba en el pacto que él tenía con Dios. Pero lógico, de manera física, eso se representaba con la cabellera. Entre más largo estaba el cabello, más tiempo de consagración tenía. Entonces no estaba en su cabello la fuerza, sino en el pacto que tenía con Dios y que estaba respetando de Dios. Pero cuando él empieza a acercarse y dice, si atas mis 7 trenzas que tengo en mi cabeza a una estaca y tú la fijas en el piso, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. La Biblia dice que esta mujer lo hizo, ató sus 7 guedejas o sus 7 trenzas a una estaca, la fijó en el piso y le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Pero cuando él escucha esa palabra, la Biblia dice que el poder de Dios vino sobre él y arrancó la estaca. Y esta mujer le dice, ¿cómo me dices que me ama? ¿Cómo es que dices que estás enamorado de mí? Enamorada de mí. ¿Cómo es que dices que soy tu vida? ¿Cómo es que dices, tú no me amas porque no me revelas el secreto de tu fuerza? Y la Biblia dice que Sansón fue reducido a mortal angustia y le abrió su corazón y le dijo, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo a Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, entonces voy a perder mi pacto, voy a perder mi consagración, voy a perder el tiempo que yo me he cuidado de no hacer lo que Dios me dijo que no hiciera. Y entonces me debilitaré, y entonces sí seré como cualquiera de los hombres. Escuche bien, la Biblia dice que esta mujer llamó a los filisteos y le dijo, a los príncipes filisteos le dijo, vengan, porque esta vez me abrió su corazón. Esta vez abrió su corazón y me ha dicho cuál es el secreto de su fuerza. Y llamó a alguien, dice la Biblia, que lo rapara mientras estaba dormido sobre sus rodillas. Cuando Sansón se despierta, ella lo empieza a angustiar y le dice, Sansón, los filisteos contra ti. Sansón, hermanos, pensando que nada había pasado, se levanta y en su mente dijo, me levantaré como las otras veces y voy a destruir a mis enemigos y me voy a ir. Pero lo que él no sabía es que Dios ya se había apartado de él. Ya lo había dejado. ¿Por qué? Porque había roto su pacto. Había quebrantado su consagración. Había perdido su fortaleza. No la había cuidado. Y tristemente vemos a Sansón. Luego, como un juguete del enemigo, le sacaron los ojos y usted sabe lo demás. Por eso en esta hora yo le quiero decir algo a usted. Tenemos que aprender de este hombre algo importante. Usted que me escucha es una persona importante para Dios. Tenga ministerio o no lo tenga, sea pastor, evangelista, misionero, o sea miembro de una iglesia, líder de una iglesia, o sencillamente
parte de una iglesia, usted es importante para Dios. Dios tiene un pacto con usted, usted tiene un pacto con Dios. Y algo importante que yo le quiero decir es que Dios le ha dado a usted una fortaleza. Dios le ha dado a usted un don especial. Dios le ha dado a usted algo que le hace diferente a los demás. Dios le ha dado a usted algo que le hace diferente ante la presencia de Dios. Sansón era diferente. Y lo que el enemigo quería es que él fuera como cualquiera de los hombres. Y él lo entendió. Porque dijo, si haces esto, seré como cualquiera de los hombres. Eso es lo que el diablo quiere, que usted sea como cualquiera de los demás, que se sume a las estadísticas de los que dicen amar a Dios, pero con sus hechos, lo niegan. De los que se dicen amar a Dios, pero con sus actos están haciendo todo lo contrario. Yo le hablo en esta tarde a su corazón, porque Dios ha puesto en usted una fortaleza. Esa fortaleza que a veces ni usted mismo la ve. Esa fortaleza que los demás no pueden ver, pero que Dios ve que usted tiene dentro de su corazón. Y es que Dios es el que ha depositado allí esa fortaleza. Así como los filisteos no veían a Sansón como un peligro físico. Ellos decían, pero si es una lombriz este hombre, ¿cómo es que nos hace pedazos a todos? ¿De dónde tiene tanta fuerza este hombre si no le vemos pero ni un músculo siquiera? Porque no dependía de su fuerza física. No dependía de su fortaleza física. No dependía, hermanos, de él mismo. Dependía de lo que Dios le daba. Dependía de lo que había recibido de Dios. Y por eso yo le digo que lo que usted tiene no es algo que usted haya ganado, no es algo que yo haya logrado, no es algo que yo me haya merecido, sino que Dios nos ha dado para poder servirle. Y yo quiero darle ejemplos en esta tarde a usted para que me comprenda mucho mejor o entendamos mejor la palabra de Dios. Y es que hubieron hombres de Dios que Dios le dio ciertas fortalezas, hermano, que el enemigo enloqueció tratando de debilitarlos y de dominarlos y no pudo. Vamos con el primero. En 2 Samuel capítulo 12, verso 13. Vamos a ver algunas citas aquí de este hombre llamado David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Él nunca buscó el reino. Él nunca se preocupó por alcanzar algo más de lo que Dios le quisiera dar. Y el corazón de este hombre agradó al de Dios y Dios lo puso en un lugar muy alto. Pero ¿sabe por qué? Porque él tenía una fortaleza. ¿Cuál era la fortaleza de David? Aquí se lo digo. El temor hacia su Dios. El temor hacia Dios fue la fortaleza de David durante toda su vida. En el segundo libro de Samuel capítulo 12 verso 13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Vamos a la siguiente cita y vamos luego a comentarlo. Ahí mismo, en el mismo libro capítulo 24, verso 10. Dice la palabra del Señor: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber censado, haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. Y vamos con el tercero. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versos 4 al 7. Dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que Jehová te dijo: he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Verso 5 dice: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl.
Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y de esta manera, dice, reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantase contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Ahora vamos a esto. David tuvo errores. A pesar de que fue un hombre conforme al corazón de Dios, cometió muchos errores que nosotros lo hemos visto. Y ¿sabe una cosa? Estas citas bíblicas que acabamos de leer fueron después de los errores cometidos de David. David se metió con Betsabé, la mujer de uno de sus soldados, pero pagó las consecuencias. Y cuando Natán le llega a decir: tú pecaste contra Dios, David, dice la Biblia, que se levanta de su trono y le dice: ciertamente he pecado contra Jehová, he hecho lo malo ante su presencia. Natán le dice: no te preocupes, Dios conoce tu corazón y sabe que le fallaste, pero también sabe que lo amas y que tú te arrepientes. David censó al pueblo, cosa que estaba prohibida. Pero después de que lo hace, la Biblia dice en la parte que leíamos que le dolió en su corazón y dijo: Señor, he hecho lo malo ante tu presencia, no debía haber censado al pueblo, perdóname porque he sido muy necio. Y también, de cierta manera, él tenía toda la razón para poder asesinar a Saúl, porque Saúl andaba detrás de él para quitarle la vida. Si él mataba a Saúl, él llegaba al trono más rápido. Pero él sabía que nunca la espada se iba a apartar de su casa. Y él sabía algo más importante, por lo cual no lo lastimó ni lo dañó, sino que Saúl era, con todos sus errores, con todos sus defectos, era el ungido de Jehová. Y la Biblia dice que cuando Saúl entró a la cueva donde ellos estaban en la oscuridad, él entró a cubrir sus pies, y ya luego le digo qué significa. Cuando él estaba allí, David se acercó y cortó la orilla del vestido del manto del rey. Y después de que lo cortó, dice la palabra que le pesó en su corazón. Le dolió en su corazón. Tuvo temor de Dios en haber tocado el vestido del rey, que era el ungido de Jehová. ¿Sabe? Satanás, él quiso destruir a David. Lo hizo tropezar, porque lo hizo tropezar, lo hizo caer, le hizo fallarle a Dios. Pero le digo una cosa: nunca logró que David se apartara de en pos de Dios. Nunca logró que David se alejara de Dios, sino que él cayó, y 7 veces cae el justo, dice la palabra, pero de todas esas veces se vuelve a levantar cuando hay temor de Dios en el corazón. Yo no sé si usted ha caído, ha tropezado o ha fallado. Yo no sé si usted se ha sentido desmoralizado porque le ha fallado a Dios y ha dicho: yo no sirvo para ser cristiano. Yo le digo una cosa: puede que la fortaleza que Dios haya puesto en usted sea su temor hacia Dios. ¿Cómo se siente después de que usted le falla a Dios? ¿Cómo se siente después de que usted le comete un pecado ante Dios? ¿Cómo se siente cuando usted sabe que lastima el corazón de Dios? Si usted es de los que se duelen, se lastiman, pasan tristes todo el día, no puede dormir en la noche, siente que algo le hace falta, siente que usted no está completo, es porque la fortaleza que Dios puso en su vida es el temor hacia su Dios. Defiéndala, defiéndala, no suelte su fortaleza, eso es lo que Dios puso en usted. Hay cristianos que no se dan cuenta, pero que su fortaleza es el temor hacia Dios. No quieren ser uno más de las estadísticas. No quieren ser uno más de los que tropiezan, que caen y que nunca se levantan. No quieren ser de aquellos que son objetos para que el nombre del Señor sea blasfemado. Tienen temor de Dios. Y el enemigo va a querer que usted pierda ese temor. Por eso es que viene con ciertas cosas que le dicen: mira, hazlo, luego te arrepientes, no pasa nada. Si tú lo haces, no se va a acabar el mundo, no serás ni el último ni el primero. Pero yo le digo una cosa: después de que un jarrón se rompe, aunque usted lo pegue, aunque usted trate de recomponerlo, va a quedar con grietas.
Y toda persona que ha tropezado en algo que Dios le ha dicho que no lo haga, son personas que nunca se recuperan, que nunca vuelven a ser las mismas personas de antes. Por eso es que yo le digo que usted y yo lo pensemos antes de hacer algo que Dios nos ha pedido no hacer. Pensémoslo antes, porque luego no será lo mismo. ¿Cuántos ministerios iban en boga, iban caminando hacia la cima, pero tristemente Satanás les puso un estorbo en el camino? Ellos cayeron y no se han vuelto a recuperar. Y sí, ahí siguen en la vida, pero ya no son los mismos. ¿Por qué? Por la culpa. Porque ya no se confían en sí mismos. Porque muchas veces no se creen el perdón de Dios. Y porque para recuperar algo perdido tiene que hacerse un doble esfuerzo. Y a veces su corazón no les da la fuerza para lograrlo. Por eso tenemos que mantenernos firmes. La Biblia dice que el que quiere estar firme, mire que no caiga. No pierdas tu fortaleza. Sansón era un hombre de Dios. Había recibido un don particular y muy especial. Pero tristemente empezó a jugar con el pecado. Y el pecado nunca, cuando nos ponemos a jugar con él, nunca va a perder. Por eso tenemos que estar bajo la gracia de Dios. Por eso tenemos que estar bajo la misericordia de Dios. Por eso es que no debemos confiar en nosotros mismos. Tenemos que confiar en Dios. No ponga a la deriva su fortaleza que Dios le dio. Defienda la fortaleza que Dios le dio. Los filisteos decían: ¿en qué consiste su fuerza? Y cuando se enteraron, ciertamente lo debilitaron, ciertamente lo ataron y ciertamente se burlaron de él. El enemigo quiere que usted y yo seamos como cualquiera de los demás. Pero queda un grupo selecto ahí de los que me están viendo. Personas que saben que Dios puso en usted una fortaleza que el enemigo no ha podido descifrar. Y no es porque no sepa de dónde viene. Los filisteos no sabían de dónde venía la fortaleza de Sansón, porque eran seres humanos. Pero el diablo, ese sí sabe de dónde viene. Sabe que la fortaleza que usted tiene y la fortaleza que yo tengo proviene del Dios de los cielos. Es el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Y quiere que nosotros, que usted y yo, nos apartemos del Señor para que estemos débiles y Él pueda destruirnos. Pero que el Señor lo reprenda, porque nosotros nos quedamos al abrigo del Altísimo. Poderoso es el nombre del Señor. Siguiente ejemplo. Job capítulo 2, verso 7 al verso 10. ¿Quién no ha escuchado de Job? ¿Quién no sabe de Job? Un hombre que lo perdió todo. Un hombre íntegro, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero que la Biblia dice que el enemigo lo pidió y vino un permiso especial. Y tocó todo lo que tenía, acabó con sus camellos, con sus bueyes, con sus asnas, con sus hijos, con su casa, con sus terrenos, con sus criados. Acabó con todo el enemigo. Pero la Biblia dice que él se mantuvo firme. Él estoicamente estaba firme ahí, sin tener nada. En la miseria, en la desgracia, en la ruina, pero firme. Y la Biblia dice que Satanás volvió a regresar al cielo y el Señor le dice: mira, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Tú me decías que él me amaba y que me cantaba y que me servía porque tenía todo. Pero yo escucho que ahora que no tiene todo, ahora que no tiene nada, ahora que está en la miseria, ahora que está en la desgracia, me sigue adorando. ¿Cómo lo ves? Satanás le dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. En otras palabras, porque no me dejaste que lo tocara. Porque le quité todo, pero a él no me dejaste que lo tocara. Pero te aseguro que si tú lo enfermas, te va a maldecir. El Señor le dice: está en tu mano, pero guárdate, no toques su alma. Y Satanás bajó como un rayo. Hirió a Job, dice la Biblia, con una sarna maligna. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, de tal manera que Job se sentaba en el suelo y con una teja rascaba su cuerpo. Estoy seguro que era una llaga totalmente este hombre.
Imagínese rascándose día y noche las 24 horas del día. No podía dormir a consecuencia de esa terrible comezón en su cuerpo. Pero a pesar de eso, la Biblia dice que estaba allí firme. Aún su esposa llega y lo mira y le dice: ¿no todavía retienes tu integridad? Mal habla contra Dios, maldice a Dios y muérete. Como para darle fortaleza. La Biblia dice que Job le dijo: como suelen hablar las mujeres fatuas, has hablado. ¿Acaso vamos a recibir de Dios lo bueno y lo malo no? Y la Biblia dice, el escritor sagrado dice: y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno contra Dios, sino que le adoró. Aleluya. ¿Sabe cuál era la fortaleza de Job? La fidelidad que tenía hacia Dios. La fidelidad hacia Dios. Satanás le dio con todo y no lo pudo quebrar. Le dio con todo y no lo pudo tumbar. ¿Por qué? Porque Job tenía una fortaleza, y la fortaleza era que era fiel a su Dios, y no por lo que le daba, sino por quien es Él. Si usted tiene esa fortaleza, dele gloria a Dios. Si usted ha pasado por momentos difíciles, por enfermedades, por escasez, ha tenido hambre, quizás ha pasado por situaciones adversas y usted sigue firme, dele gloria a Dios, porque esa es la fortaleza que Dios le dio. No la rinda, defiéndala. Defienda su fortaleza. Porque con menos de lo que a usted le ha pasado, hay muchos que ya renunciaron a Dios, muchos están en el mundo. Yo recuerdo a alguien que me dijo, esa persona se apartó. Y le digo: fulano, ¿por qué te apartaste? Porque Dios no me escuchó, dice, cuando yo le pedía por mi hijo. Y le digo una cosa: su hijo todavía está vivo. Y yo conozco a alguien que su hijo murió, pero que esa persona siguió firme buscando a Dios a pesar de la situación tan terrible que vivieron. ¿Sabe por qué? Porque hay fidelidad de Dios en esos corazones. Tal vez el enemigo le ha quitado algo. Tal vez el enemigo ha hecho estragos en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su cuerpo. Usted está enfermo, quizá postrado en cama, y usted está diciendo: Dios mío, ya no aguanto. Pero le digo una cosa: defienda su fortaleza. Su fortaleza es la fidelidad que usted le tiene a Dios. El enemigo está enloquecido diciendo: yo no entiendo por qué esta mujer todavía está firme si ya le quité todo. Yo no entiendo cómo este hombre todavía tiene ganas de servir a Dios y canta y chifla y adora al Señor si ya no tiene nada. Es la fortaleza que Dios le dio. Usted tiene esa fortaleza como Sansón. No es fuerza física, es fuerza espiritual que Dios le dio. Porque Él dice: yo aumento tus fuerzas como las del búfalo. Defienda su fortaleza, hermano. Quizás está quebrándose ya. Quizás estaba a punto de caer, pero Dios en esta tarde le levanta y le dice: no te rindas, no cedas tu fortaleza. El enemigo te quiere debilitar para que seas como cualquiera de los hombres. Pero tú no eres como cualquiera de los hombres, tú eres especial. Yo tengo propósito contigo. Yo tengo contigo propósitos, por lo tanto defiende tu fortaleza. Hermano, quizás somos físicamente débiles. Tal vez usted no puede, pero ni destapar el bote de agua. Eso no importa, porque en contra de Satanás las armas naturales no valen. Pero la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza satánica. Usted es fuerte porque Dios le ha hecho fuerte. El espíritu que Dios le ha dado no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso en esta hora, defienda su fortaleza, hermano, defienda su fortaleza. Y vamos con el tercer ejemplo. Y es algo que siempre a mí me gusta, es un personaje del cual yo he aprendido mucho. Y es el personaje llamado Pedro. ¿Quién no conoce a Pedro? ¿Quién no ha escuchado de Pedro? Quizá ya los hermanos de la iglesia Ríos de Agua Viva ya se saben todo lo que he dicho de Pedro. Pero es que este hombre es ejemplar para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque tuvo muchos errores.
muchos errores de acciones, de palabras. Muchas cosas cometió. Pero en la peor situación, cuando él comete el error más garrafal y más terrible de su vida, que fue negar a Jesucristo en 3 ocasiones la misma noche, en ese momento era para que él hubiese renunciado a todo, decepcionarse y decir: ya no sirvo para nada, yo lo más mejor que puedo hacer es morirme, quitarme la vida. Pero estando en la condición de mayor necesidad y llorando amargamente, dice la palabra, hermano, que él se mantuvo firme. Él se mantuvo firme. Soportó la andanada de golpes espirituales que Satanás le tiró. Soportó la culpa. Hermano, si Judas, con una vez que vendió al Señor, se ahorcó, usted se imagina cómo se sintió Pedro de haberle negado no una vez, 3 veces. Y alguien dijo por allí: Judas lo hizo por dinero, Pedro lo hizo de a gratis. Pero había una fortaleza en Pedro. ¿Sabe cuál era? Vaya conmigo a Juan capítulo 21, verso 15. Juan 21, 15 dice de esta manera: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el que ha leído esta parte sabe que el Señor le hizo la misma pregunta 3 veces. ¿Me amas? Sí, te amo. Y la tercera vez le dice: ¿me amas? Pedro, entristecido de que le preguntara la tercera vez, le volvió a responder y le dijo: Señor, sí te amo. Tú sabes que te amo. Te he fallado, te he negado, he cometido errores, he fracasado en muchas cosas, no he sido un buen ejemplo, no he sido un buen cristiano, pero acá en lo profundo yo siento que te amo. ¿Sabe que así hay personas? ¿Sabe que así hay cristianos? Que cualquiera que los ve dirá: esta persona yo creo que no se va al cielo. Pero que solamente el Dios de los cielos conoce el corazón. Porque Dios le ha dado una fortaleza, y la fortaleza es su amor hacia el Señor. ¿Qué le ha mantenido tantos años a los pies de Jesucristo si usted, al igual que yo, es una bola de errores? ¿Qué nos ha mantenido cerca del Señor? ¿Qué nos ha mantenido a los pies de Cristo con tantos errores y tantos fracasos y tantas debilidades que hemos mostrado? Solamente yo le hallo una explicación, y es el amor. Es el amor hacia Dios. Yo amo a Dios y yo sé que usted también ama a Dios. ¿Sabe algo? Satanás quiere romper esa fortaleza. Satanás quiere que usted deje de amar a Dios. Por eso es que últimamente le ha traído a la mente o a su cabeza el por qué te pasa esto y por qué te pasa lo otro. Y yo creo que Dios ya se olvidó de ti. Yo creo que Dios no te ama. Yo creo que Dios no le interesa. ¿Por qué? Porque quiere romper esa fortaleza. Quiere que usted ceda esa fortaleza. Quiere que usted se rebele contra Dios y pierda esa fortaleza que le mantiene de pie, que es el temor y el amor hacia Dios, la fidelidad hacia Dios. Iglesia de Jesucristo, defiende tu fortaleza. Defiende lo que Dios te dio. No permitas que Satanás te vea derrotado, caído ahí en el piso. No. Dios te dio una fortaleza y es tu corazón, aleluya. Dios te dio una fortaleza que es tu corazón. Ese corazón entregado a Dios, que sí es cierto, falla, fracasa, siente pocas fuerzas, a veces quiere hasta renunciar, pero que lo levanta el poder del Espíritu Santo, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué sucedió con Sansón? Él revela el pacto con Dios.
Él rompe el compromiso con Dios. Y el enemigo lo agarró de juguete. Pero en el último momento de su vida, él clamó al Dios de los cielos y Dios tuvo misericordia de él. ¿Sabe por qué? Porque él también, en lo más profundo de su alma y su corazón, amaba a su Dios. Le pidió perdón y Dios tuvo misericordia de él. Por eso en esta hora yo le digo, ¿cuál es su fortaleza? Piénsalo. Piense cuál es su fortaleza. Quizá usted diga, hermano, pues yo siento que amo a Dios, esa es mi fortaleza. Yo siento que Dios para mí es la persona más importante, aunque a veces no se lo demuestro, aunque a veces no hago las cosas bien, pero yo siento que lo amo. Defienda esa fortaleza. Ame a Dios hasta el final. Ámelo hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a llevar a la presencia de su Dios. Tal vez el enemigo, igual que los filisteos, se ha atrevido a pararse frente a usted y decirle: tú no eres nadie. Tú no eres nadie. A la hora que yo quiera te destruyo. A la hora que yo quiera te aplasto. A la hora que yo quiera te hago pedazo. Pero pregúntese, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Será que es que no ha querido? ¿O será que es que no ha podido? ¿Será que es que se le ha olvidado? No, hermano, la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. El enemigo lo tiene usted en la agenda, pero la sangre de Jesucristo le ha cuidado y por eso no ha podido hacerle daño. ¿Por qué? Porque para usted su fortaleza es el Dios de los cielos. ¿Cuál es su fortaleza? Si su fortaleza es la oración, no la ceda, no os deje de orar. Su fortaleza es el ayuno, no deje de ayunar. Su fortaleza es la adoración, no deje de adorar. Su fortaleza es el gozo del Señor, no deje de cantarle. Porque el día que usted empiece a ceder terreno, el día en que usted empiece a arriar bandera, el día en que usted empiece a bajar las manos, su enemigo se va a crecer. Defienda su fortaleza. En esta tarde, piénselo. ¿Cuál es su fortaleza? Usted se conoce a sí mismo. Hable con Dios en este momento y dígale: Señor, ayúdame a cuidar la fortaleza que tú me diste. Es mi corazón, es mi espíritu, es mi amor por ti, es mi humildad. Lo que sea que Dios haya puesto en usted, defiéndalo, porque eso es lo que le va a dar la victoria sobre su enemigo. Yo quiero orar en esta hora y quiero pedirle a Dios que Dios le dé a usted la sabiduría y a mí para defender la fortaleza que Dios nos dio. El enemigo dice: yo no necesito preguntar cuál es tu fortaleza, yo sé que es que tú oras y tú ayunas y yo sé que tu corazón ama a Dios y yo voy a tratar de que esa fortaleza esté destruida. Pero usted, en el nombre de Jesucristo, cúbrase, cúbrase, no ceda, no se rinda, defienda lo que Dios le ha dado. Amén. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude, hermano, a cuidar ese pacto que tenemos con Dios. Para nosotros no es la cabellera, a nosotros es el corazón que tiene que estar consagrado para Dios. Vamos a orar en esta hora y pídale a Dios la firmeza, la fortaleza para seguir avanzando en su camino. Oramos. Poderoso Dios y eterno Padre que estás en los cielos, en esta tarde he hablado, Señor, tu palabra. Yo sé que tu Espíritu Santo habla a un varón, una mujer, un joven, y le hace saber que su fortaleza está siendo atacada. Su fortaleza está siendo golpeada para tratar de destruirla. Pero en esta hora el Espíritu Santo le dice a usted y me dice a mí: defiende tu fortaleza. No cedas, no te rindas. Si estás cansado, acude a los pies del Señor. Si estás cansado, acude a los pies del Señor para que Él te fortalezca.
Yo soy, dice el Señor, el que aumenta tus fuerzas. El que te da fuerzas como las del búfalo y te unge con aceite fresco. Pídele a Dios en esta hora. Quizá ya estabas jugando con el pecado. Quizá ya estabas empezando a jugar con el mundo. Pero en esta hora, pídele al Señor esa dirección. Pídele al Señor esa dirección. Dile: Señor, en esta hora defiendo mi fortaleza que tú me diste. Lo que me hace diferente a las demás personas. Yo no soy como los demás y no lo digo por orgullo, lo digo con gratitud. Dígale en esta tarde de que yo te amo, que yo te temo, que yo soy fiel a ti porque tú eres mi Dios y porque tu Espíritu Santo me ayuda. No confío en mí mismo, dígale. Confío en ti, que tú estás conmigo como poderoso gigante. Señor, si alguien estaba debilitado ya, si alguien estaba cansado ya, si las manos de alguien se les estaban cayendo ya, en esta hora se levanta. Ahí donde estás, hermano, levanta tus manos. Ahí donde estás, hermana, levanta tus manos y dale al Señor la gloria. Dile: Señor, levanto mis manos en señal de victoria. Levanto mis manos porque tú me fortaleces. Levanto mi mano porque tú me das fuerzas. Y Dios no nos va a dejar. Dios siempre estará con nosotros. En el último momento, Sansón pudo arrepentirse y pedirle a Dios misericordia. Clamemos a Dios en esta hora. El temor de muchos se estaba tambaleando. La fidelidad de muchos estaba siendo ya dudosa por el problema que vivimos a nivel mundial. El temor de muchos, la fidelidad de muchos estaba ya poniéndose en predicamento. Pero en esta hora Dios te fortalece, hermana. Dios te fortalece, hermano. Dios te pide avanzar y llegar a la meta. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dígale. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio, mi calor. Encuentro la palabra que sana el corazón. Adore al Señor un momento. Dígale: tú renuevas mis fuerzas. Tú renuevas mis fuerzas. Tú me das fuerzas. Y es que en tu presencia. Es que en tu presencia está el agua que refresca, el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor. Encuentro la palabra que sana el corazón. Te adoramos, Señor, porque nos das fuerza. Nos ayudas a empezar el arco nuevamente, Señor, y a levantarnos en el campo de batalla y avanzar con el poder y la sangre de Jesucristo, nuestro eterno Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Gloria a tu poderoso y precioso nombre. Bendito es el nombre del Señor. Adoramos a Dios en esta tarde. Espero que esta palabra haya llegado como siempre llega en el momento exacto para darnos la fortaleza que Dios sabe que nosotros necesitamos, porque a través de esta palabra Dios nos da esa firmeza. Dios les bendiga en esta hora y les esperamos, si Dios nos permite, el miércoles
a las 5 de la tarde, donde estaremos trayendo una nueva transmisión con una nueva palabra que Dios tiene preparada para nosotros. Dios bendiga a todos los que en esta tarde estuvieron con nosotros, pastores, hermanos, hermanas en Cristo, iglesias Ríos de Agua Viva. Sean todos bendecidos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Tenemos una cita con el Señor el próximo miércoles a través de este medio, pero todos los días tenemos compromiso con Dios en la oración y en la alabanza. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta el miércoles. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos